clase de hoy vamos a continuar con el mismo capítulo para una ontofilosofía del cinematógrafo, pero en este caso comenzaremos a estudiar a los pensadores de afiliación francesa. En este caso tenemos tres: a Henri Bergson, André Bazin y Edgar Morin. Fíjense que los he situado en este orden de tipo cronológico, pero funciona muy bien, porque en el caso de Henri Bergson tenemos lo que denomina Deleuze como una relación falsa con el cinematógrafo, porque Henri Bergson no acepta la dimensión artística del cinematógrafo, solamente lo analiza desde el punto de vista pragmático, como un invento que provee la ilusión de movimiento, y de ahí es que él trabaja también con la idea de que se trata de una ilusión cinematográfica. Esta ilusión cinematográfica le traiciona a él todavía un matiz peyorativo aquí respecto al cine, porque nunca logra reconciliar lo que es el cine con su dimensión artística hasta su muerte. Así que en la clase anterior estudiábamos la relevancia del cine para el ser humano y también el cine como expresión de la naturaleza humana, y regresando a Hauser tropezamos con esta frase, miren. Dice: encontramos la concepción bersoniana del tiempo, refiriéndose al cine, refiriéndose al ser humano contemporáneo en su relación con el cine, tal como se la usa en el cine y en la novela moderna. Dice, lo mismo que cuando escuchamos atentamente una obra musical, tenemos en nuestros oídos la mutua conexión de cada nota con todas las que han sonado ya de igual manera. Siempre poseemos en nuestras más profundas y vitales vivencias todo lo que hemos vivido y hecho nuestro en la vida. Ahora, la pregunta es: ¿cómo es posible relacionar a Henri Bergson con el cine si él mismo ha sido siempre un adversario del cine desde el punto de vista artístico? Fíjense, lo importante es que no lo fue desde el punto de vista tecnológico. Y esto es lo que él utiliza precisamente en su obra filosófica como metáfora del funcionamiento del conocimiento humano. Noten, por ejemplo, que en Conversaciones con Bergson de Jacques Chevalier se le pregunta lo que piensa del cine y dice que jamás he ido a él. Este libro fue revisado por él, este libro de entrevistas fue revisado por él en el 1926. Quiere decir que hasta su muerte en el 1941 probablemente fue al cine, pero hasta el 1926 no creía en el cine como elemento artístico. Ahora la pregunta es: ¿cuál fue el cine que vino a él? Evidentemente se trató de un cine de feria de atracciones, de un cine de tipo entretenimiento demasiado precario, ¿no? El propio Deleuze dice que el cine no logró calar en Bergson porque en aquella época todavía su naturaleza, la del cine, era una naturaleza vacilante e inmadura del comienzo específicamente. Ahora, no obstante, hay un detalle muy importante. En su obra Materia y Memoria, Henri Bergson, al menos 2 de los 4 capítulos que la componen aluden indirectamente al cinematógrafo. Ahora la pregunta es: esta obra fue publicada en 1896, una época en que el cine estaba patentándose todavía, así que no estaba oficialmente inaugurado. Entonces quiere decir que él pudo realizar o no alguna relación con este invento nuevo en aquella época. Ahora, lo interesante es que él escribe en esta obra: mi cuerpo es, pues, entre otras cosas, en el conjunto del cuerpo material, una imagen que actúa como las demás imágenes, recibiendo y devolviendo movimiento. Miren qué interesante. Con esta única diferencia, quizás, que mi cuerpo parece elegir en cierta medida la manera de devolver lo que recibe. O sea, casi del mismo modo en que se edita una película y en la que se proyecta también esa película, pero con la diferencia de que en esa época montaje no existía todavía como concepto y el cine estaba siendo patentado recientemente. Quiere decir que el cine que él conocía quizás lo vio en alguna feria de atracciones, todavía en una dimensión bastante precaria. Por otra parte, en el capítulo tercero, reflexiona en torno al almacenamiento, retención de los recuerdos. También él le dice que es aquello sobre lo cual se ejerce determinada potestad a través de la memoria. Fíjense que el cuerpo humano o el conocimiento como tal, él lo vincula con un proceso de índole cinematográfica. Para Bergson, el pasado no existe,
sino que pasa a ser inmediatamente parte del presente, en la medida en que se convierte en actuación del pasado. Es como un reflejo. Esta forma de conocer, el conocer mismo, es la manera en que nosotros nos vinculamos con lo ya conocido que se vuelve entonces presente. Y esto tiene de alguna manera relación con lo que el cine después nos mostraría, ¿no? Quiere decir que aunque no haya puesto sus pies en sala cinematográfica alguna, algún conocimiento puede haber tenido el cinematógrafo. Por ejemplo, en su texto La evolución creadora, que ya es de 1907, escribe un capítulo 4 que se titula, miren qué interesante, El mecanismo cinematográfico del pensamiento y la ilusión mecanicista. Así se llama este capítulo. Y aquí reconoce al pie de página que esta analogía con el cinematógrafo es útil. Dice, comparábamos el mecanismo del pensamiento conceptual al del cinematógrafo y creemos que puede ser útil todavía esta comparación. El conocimiento humano para Bergson se comporta aquí de manera similar al cinematógrafo, es decir, a partir de instantáneas de la realidad que recompone naturalmente el ser humano y convierte en movimiento. O sea, de esa manera es que se percibe. Se realizan instantáneas como si fueran fotografías y el cuerpo, en la medida en que acude o el recuerdo se vuelve o cae bajo la potestad del recuerdo, esas instantáneas, entonces se construye el movimiento. Así utiliza, por ejemplo, analogías como cinematógrafo interior. Miren cómo le llaman a esto. O sea, dice que lo que hay en el ser humano es un cinematógrafo interior, que hay un mecanismo de naturaleza cinematográfica. Dice que se trata de un método cinematográfico y dice que existe un carácter cinematográfico de nuestro conocimiento de las cosas. Fíjense cómo él se apoya en terminología que es nueva. Dice, escribe, así hace el cinematógrafo con fotografías en una actitud inmóvil, reconstruye la movilidad. De esa misma manera hace nuestro cuerpo, nuestro conocimiento con instantáneas de la realidad. A través de este tipo de analogía es que se muestra la esencia del cinematógrafo en cuanto tal, dado que la equipara con la naturaleza humana, pero la cuestión aquí, sin embargo, es que no logra resolverse este problema desde el punto de vista artístico, porque para él el cinematógrafo sigue siendo una ilusión cinematográfica, o sea, sigue manejando la idea de cinematógrafo en el ser humano como la de ilusión, lo cual reviste en sí mismo un carácter peyorativo, ¿no? Este carácter peyorativo, él no lo logra exorcizar nunca porque mantiene esa relación falsa con el cinematógrafo, diría Deleuze. No obstante, aquí pueden observar esta imagen del friso del Partenón. Bueno, en primer lugar, él había dicho que el método cinematográfico se impone, por tanto, en nuestra ciencia, como se imponía ya a la de los antiguos. Y entonces toma como ejemplo esta imagen del Partenón. Recuerden que esta imagen es de mediados del primer milenio antes de Cristo. Dice, del galope de un caballo recibimos visualmente una actitud característica, esencial o mejor esquemática, una forma que parece resplandecer sobre todo un periodo, o sea, sobre todo este periodo de movimiento y llenar así un tiempo de ese galope. Esta actitud es la que ha fijado la escultura en los frisos del Partenón, pero no nos importa el momento en que aísla la fotografía instantánea, ciertamente los coloca todos en el mismo rango, de tal modo que el galope de un caballo se presenta para ella en un número tan grande como se quiera de actitudes sucesivas, en lugar de reunirse en una actitud única, que brillaría en un instante privilegiado e iluminaría todo un período. Quiere decir que se reconstruye, se puede reconstruir aquí el movimiento, y esto inevitablemente lo tendremos que asociar con la existencia de una voluntad cinematográfica y de una conciencia cinematográfica inherente a esto. Ahora, en segundo lugar, tenemos el pensamiento de André Bazin y lo que él denomina complejo de momia. Dice André Bazin que el ser humano se caracteriza por un complejo de momia. Este complejo de momia es de índole psicológico. Dice él que desde el punto de vista psicológico, el ser humano experimenta
y siempre lo hizo una necesidad de inmortalizar, ya sea su cuerpo, así como el de los entes que le rodean y que son relativos a este, previamente elegidos por su función, del mismo modo en que hacían los faraones, que se hacían embalsamar, pero que llevaban consigo también, de alguna manera, embalsamados el resto de los entes que le rodeaban. Si ahí estaba su esposa, entonces ya saben lo que le tocaba. Si ahí estaba algún criado, le tocaba también ser embalsamado, aunque estuviera viviendo. Pero lo interesante es que uno escoge todo lo que le compete, todo lo que forma parte de nuestro universo vital y lo hacemos nuestro, lo tratamos de embalsamar. Este proceso de inmortalización se efectúa a través de un arte cada vez más realista. Si bien en aquella época era embalsamamiento en cuanto tal, o este tipo de arte que exalta al personaje principal, en este caso a los faraones, etcétera, en Egipto, con el paso del tiempo se convirtió en la búsqueda de un producto realista en el arte, ¿no? Eso lo hemos visto, cómo se fue acentuando con el paso del tiempo. Escribe Bazán, dice, con toda probabilidad un psicoanálisis de las artes plásticas tendría que considerar el embalsamamiento como un hecho fundamental en su género. Así queda vinculado esto con el cine precisamente. Según Bazán, este tipo de embalsamamiento mágico religioso, fíjense, porque se utiliza en rituales, o tiene, digamos, una dimensión ritual. Me hago pintar, por ejemplo, de la manera más realista posible. Y esa es la forma simbólico-alegórica, mágico-religiosa, a partir de la cual me inmortalizo. Es el embalsamamiento. Es un complejo de embalsamamiento, se le pudiera llamar también. Fíjense cómo dice Bazán, Luis XIV no se hace ya embalsamar, se contenta con un retrato pintado por Lebrun. Observamos aquí que esta es la imagen, un tanto estrambótica para nosotros, que quiere inmortalizar de él mismo Luis XIV. ¿Ya? Se convierte entonces en la obra de arte en una especie de ¿qué? De ritual de tipo mágico religioso. Fíjense que es una necesidad psicológica, según Bazán. Así que por lo tanto, esta necesidad psicológica la pudiéramos vincular con nuestra conciencia cinematográfica o con mucha más propiedad, diría yo, con la voluntad cinematográfica. Cabría preguntarse si esta necesidad psicológica canalizada a través del ritual mágico religioso artístico, ya con la fotografía alcanza un nivel de sofisticación tal que no se trata solo de inmortalizar la materia a través de recursos pictóricos escultóricos, sino del revelado propiamente de la imagen que se convierte en alegoría de la verdad. En la medida en que se revela la cinta en el cine analógico, esto es de por sí alegoría de la expresión de la verdad, de la revelación, de lo que denominaba Heidegger desocultamiento, ¿no? Ahora, por ejemplo, hoy en día nos estremecen estas imágenes fotográficas del Memento Mori, ¿ya? Eran estas fotografías realizadas a personas fallecidas mostrándose por última vez en este mundo. Lo conservaban como una especie de ritual. Da una extraña sensación, ¿no? La visualización de la persona que se ha ido de este mundo, pero que el ritual cinematográfico hace posible, inmortaliza de alguna manera. Fíjense que en algunos casos se notaba que era un muerto el que estaba fotografiado porque la imagen se velaba. Habría que preguntarse, sin embargo, si resultaba escalofriante en aquella época. Aparentemente no, o se establecía al menos una relación entre este tipo de objetos y el ser humano de tipo ritual. Por eso yo digo que el ser humano es un productor espontáneo de rituales, de alternativas rituales. Al menos de eso se trata, de la forma que tiene el ser humano de conservar consigo aquello que ha dejado este mundo. Y entonces la fotografía se convierte en una manera de embalsamar, ¿qué cosa? El recuerdo que él tiene de esa persona. Sobre todo las de niños son impresionantes, ¿no? Fíjense que son embalsamamientos ya más sofisticados. No se trata ya de hacerse pintar de manera realista, sino que están embalsamando a través de la fotografía a una persona muerta. No lo hacen químicamente ni biológicamente, sino que lo hacen a través del mecanismo fotográfico. A esto le llama
Bazán, momificación del cambio. Estas fotografías o este tipo de ritual se le dio el nombre de memento mori. Recuerda que vas a morir, ¿no? La idea aquella de que siempre contigo llevas a la muerte, ¿no? A donde quieras y que debes recordar ese acontecimiento. El cine y la fotografía surgen ya no como un fin en sí mismo, sino como el instrumento o medio para la satisfacción de esta voluntad ancestral realista. Ya es una voluntad ancestral realista, es un ritual de tipo mágico religioso cuya finalidad reside en la inmortalización del ser humano y los entes que interactúan con él. Dice Bazán, Nietzsche y Lumière han sido, por el contrario, sus redentores, los redentores del realismo, o sea, del realismo y de esta voluntad realista que nos persigue. La fotografía, poniendo punto final al barroco, ha librado a las artes plásticas de su obsesión por la semejanza. Recuerden que poco a poco, después del surgimiento de la fotografía, la obra de arte abandonó casi para siempre la dimensión realista, ¿no? Es que surgen todos estos movimientos, el impresionismo, el post, el expresionismo, la abstracción. Dice, porque la pintura se esforzaba en vano por crear una ilusión y esta ilusión era suficiente en arte, mientras que la fotografía y el cine son invenciones que satisfacen definitivamente y en su esencia misma la obsesión por el realismo. Claro, él lo lleva casi a un punto de tipo patológico. Yo no llego a tanto, yo hablo de una conciencia cinematográfica, pero él está hablando aquí de una obsesión por el realismo. Esto se convierte de alguna forma en el lenguaje psicoanalítico en una patología, pudiera decir. Con el cinematógrafo, este realismo no solo reside en la duplicación objetiva de la realidad, sino en la creencia de que es objetiva esta duplicación. Fíjense, creencia de que es objetiva esta duplicación, porque la fotografía y el cine eran monocromáticos. Entonces quiere decir que la ausencia de color impone al espectador una creencia en que es realista. Evidentemente, el resto, en lo que respecta al resto de los elementos, satisface plenamente al espectador. Y la parte que tiene que ver con lo monocromático se convierte también en una forma de aprender la realidad o de participación del espectador. O sea, es el espectador el que tiene que poner los colores. Ahora, lo interesante aquí es que se inmortaliza el instante, se inmortaliza el acontecimiento. Dice Bazán, se momifican los acontecimientos, se momifica el cambio, también le llama así. Escribe, en esta perspectiva el cine se nos muestra como la relación en el tiempo de la objetividad fotográfica. El film no se limita a conservarnos el objeto detenido en un instante, como queda fijado en el ámbar el cuerpo intacto de los insectos, sino que libera el arte barroco de su catalepsia convulsiva. Tal vez, por vez primera, la imagen de las cosas es también la de su duración. Algo así, escribe, como la momificación del cambio. Ahora, pasamos a otro pensador que también se destacó mucho por sus estudios del cine, específicamente desde el punto de vista ontológico u ontocinematográfico, como lo hemos llamado aquí en este curso. Se trata de Edgar Morin, que tiene un texto bastante importante que se titula El cine y el hombre imaginario, publicado en 1956. Aquí realiza reflexiones en torno al cinematógrafo y la relación que establece con el ser humano. Escribe en la introducción del texto, el propósito de nuestra investigación es interrogar al cine, considerarlo en su totalidad humano. Si es demasiado ambicioso, se debe a que también lo es la necesidad de la verdad misma. Para Morin, el cine consiste en la expresión en la práctica y después con su desarrollo artística. Digamos, Morin sí, no es como Berzón. Morin considera que el cine se trata de una expresión artística. Llega a decir, o por lo menos a sugerir, que esto tiene importancia como cualquier proceso subjetivo. Dice, fenómenos psicológicos llamados subjetivos. El cine es como un fenómeno psicológico del ser humano. Así que por lo tanto, si tiene esto relación con la conciencia cinematográfica, mucho mejor. ¿Ya? Probablemente la tenga.
Lo que dice Morán es que el ser humano padece de un complejo de proyección, identificación, transferencia, mediante el cual produce, proyecta y se relaciona con imágenes del mundo, ya sea propias o impropias, autóctonas o externas, antropomórficas y cosmomórficas, análogas a la que engendra el mecanismo cinematográfico en tiempo y espacio. Escribe: los procesos de proyección e identificación que están en el corazón del cine se hallan evidentemente en el corazón de la vida. Yo creo que aquí sí es bastante directo la idea que maneja Morán en su relación con la cuestión de que hay una expresión ontofilosófica del cine. El cine se convierte aquí en una experiencia universal, se traslada desde el ámbito antropológico. Él le denomina a esto, dice, desde ese pequeño cine que llevamos en la cabeza y se filtra como consecuencia en el mundo del arte. Resulta característico en Morán la capacidad que tiene de realizar lo que se denomina o lo que denominamos nosotros giro cinematográfico. ¿Ok? Es darle la vuelta. Dice, la visión psicológica, es decir, nuestra ilusión cinematográfica propiamente. Dice, la visión psicológica cinematomorfiza el teatro, refiriéndose al teatro, la relación que puede tener cine y teatro. O sea, el teatro, en la medida en que nosotros tenemos una experiencia en el teatro, lo que hacemos es una cinematomorfización de la experiencia teatral. Dice, por otra parte, la racionalización y objetivación teatralizan el cine, lo vuelven teatral. Hay pues, escribe, un cine secreto en el teatro, de la misma manera que una gran teatralidad envuelve todo plano de cine. Fíjense, de la misma manera en que él realiza este giro cinematográfico en el teatro, también lo podemos hacer con la pintura, también lo pudiéramos hacer con la escultura y con el resto de las artes, con la música, con la literatura. Darle este giro cinematográfico que a mi juicio es bastante necesario y lo que más necesita una reflexión de tipo cinematográfico. Recuerden que al final lo que se trata aquí es de una diferencia en cuanto a soporte que en esencia el ser humano completa. Miren, por ejemplo, este tipo de gráfico con el cual yo trabajo. En el caso de la pintura, por ejemplo, la pintura se realiza en dos dimensiones, ¿no? Ahora, quiere decir largo y alto, ¿no? Ahora, quiere decir que cuando se sugiere profundidad, lo hacemos de manera implícita, del mismo modo que con el tiempo, porque no hay movimiento en la pintura. Ahora, si llevamos este esquema a la escultura, lo que haríamos sería esto: completar aquí la profundidad porque ya tiene tres dimensiones, pero el tiempo sigue estando sugerido. Ahora, imagínense que llevemos esto al teatro o el cine. Se completa el eje del tiempo. Ahora, la diferencia, sin embargo, entre teatro y cine, ¿en qué radica? En que el cine es capaz de sellar el tiempo, es capaz de almacenar. Y de hecho, no es que sea capaz, sino que el cine es almacenamiento en cuanto tal. El teatro no puede suplir esa capacidad. ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir que aquí la única diferencia que hay es en lo que respecta a la capacidad que tiene el cine de almacenar. Evidentemente hay otras diferencias. En última instancia, el cine lo que hace es crear como un espectador aparte, ¿no? El cine tiene un solo espectador, el teatro abarca, digamos, tridimensionalmente el espacio. O sea, hay matices que los diferencian, pero en sentido general, el matiz fundamental es que el cine es capaz de almacenar. No solo que es capaz, sino que tiene que hacerlo para hacer cine. Pudiéramos también referirnos al cine sin cámara, pero ya el cine sin cámara estaría tomando en cuenta lo implícito de la experiencia cinematográfica, ¿ok? Ahora, ¿cómo pudiera representar a la música aquí? Serían entrecortadas las líneas, pero en una no sería entrecortada. En el caso de la música tenemos también la performance. Muchas veces la música no solo es lo que se está interpretando, sino cómo se interpreta, cómo el director de orquesta, cómo el intérprete, y ahí se establece un carácter de tipo visual. Entonces, en el caso de la música debemos ver cómo se equilibra también lo acústico con lo visual. Y en la literatura,
¿A través de qué se da la visual en la literatura? ¿A través de imágenes reales? No, sugerida por las palabras. Quiere decir que la visual y el tiempo se da de manera explícita. Entonces pudiéramos decir que en literatura todas las dimensiones se encuentran sugeridas. Es muy interesante la literatura porque quizás se trata del arte más abstracto de todos. Decíamos muchas veces que es la música, pero la música tiene el carácter temporal bastante explícito. La música tiene el tempo, ¿no? Pero en la literatura no es tan simple lo del tempo. Y por eso la literatura, veíamos, por ejemplo, en la clase anterior, como en esa escena, en esa conversación que tenía Moisés con Yahvé en la cima del monte Sinaí, lo que se hace es una distensión del tiempo. El diálogo que ellos tienen, por muy largo que sea, no puede durar 40 días, ya, pero sin embargo nos dice, 40 días y 40 noches estuvieron dialogando. Sin embargo, los hebreos en el valle estuvieron todo ese tiempo esperando por Moisés y llegado el último día, realizan todo lo demás, o sea, funden el oro, construyen el becerro, etc. Entonces quiere decir que hay una distensión del tiempo y eso se da a través de ¿qué? De palabras. Sin embargo, la diferencia entonces entre teatro y cine, a pesar de que se representan igual aquí, tiene que ver con la capacidad del cine de almacenar acontecimientos y no solamente de producir. Fíjense que el teatro produce movimiento, el cine almacena y reproduce el movimiento. Ahora, vamos a entrar con Morán a un plano muy interesante y es que es uno de los autores que por primera vez sugiere o trabaja en serio, diría yo, la relación entre psicoanálisis y cine. No lo hace, evidentemente, del modo magistral en que después lo haría Christian Metz, pero sí resulta bien relevante en cuanto a la relación que se puede establecer entre psicoanálisis y cine. Aquí, por ejemplo, se trata el psicoanálisis en Morán como una experiencia de tipo universal, preguntándonos si el psicoanálisis verdaderamente se puede tratar de algo universal. Indudablemente los sueños son universales, todos los seres humanos sueñan. Así que el psicoanálisis por eso tenía pretensiones, según su creador Freud, de hacérselo llegar a toda la humanidad. Y de hecho ese fue el intento de Jung con la teoría del inconsciente colectivo, ¿no? Quiere decir que si bien el psicoanálisis se concibe dentro de una sociedad específica, la Alemania, la Germania que Freud psicoanalizó, sería la Alemania desde finales del siglo XIX en adelante, y solo la Alemania, en principio. Habría que preguntarse si esto no se puede hacer extensivo también al resto de la humanidad de alguna manera. El problema es cómo se hace, cómo se construye la terapia psicoanalítica en otra cultura. Pero lo cierto es que el ingrediente del sueño está en todas las culturas de este planeta. Entonces habría que ver entonces cómo es que funciona. Así que lo importante es la intención que se tiene aquí y no tanto el producto como tal. Fíjense, según Morán, él propone, en el caso del cine, la existencia de un complejo de sueño y un complejo de realidad. O sea, existe un complejo de sueño y un complejo de realidad. En el caso del cine, se puede decir que se adscribe al marco del primero, del complejo de sueño. Dice, las estructuras del filme son mágicas y responden a las mismas necesidades imaginarias que las del sueño. La sesión de cine, por ejemplo, revela caracteres parahipnóticos. Estamos en una sala oscura, hay relajación confortable, pasividad e impotencia física. Estamos todos sentados a oscuras, etc. Esto, digamos, desde el punto de vista de la condición en que se da la experiencia, se da más bien adscrita al complejo de sueño. El problema es que estamos despiertos también. Y la idea de Morán es que el espectador cinematográfico se encuentra entre el complejo de sueño y el complejo de realidad, como si estuviera experimentando un sueño vívido. Quiere decir que el cine, la experiencia cinematográfica, tiene todos los atributos del sueño, pero al mismo tiempo la precisión de lo real. Miren qué interesante esta idea. O sea, estamos experimentando, se pudiera decir, teniendo una experiencia hipnótica o parahipnótica, que al mismo tiempo tiene la precisión de lo real, porque de eso se encarga
el realizador de dotar de cierta lógica a la película. Se supone que en el sueño no hay un control sobre lo que uno está consumiendo, pero en el caso del cine, el control pasa a través del realizador. Miren qué interesante esta idea. Ahora, el hecho de que el espectador cinematográfico se encuentre entre el sueño y la realidad, entre el complejo del sueño y el complejo de lo real, potencia las cualidades mágicas, entre comillas, de la experiencia cinematográfica. Dice, por ejemplo, más próximo al cine, dice Morán, se encuentra el sueño despierto, a caballo también, entre la vigilia y el sueño. La segregación entre el soñador y su fantasía es mucho más intensa que en el sueño. Mientras vivimos amores, riquezas, triunfos, seguimos siendo nosotros mismos en el otro lado del sueño, en las orillas prosaicas de la vida cotidiana. Bastante poético, pero una manera de vincular los dos estados. ¿Qué quiere decir esto? Que el cine es como un intermediario entre la realidad y el sueño. Así que, por lo tanto, se convierte quizás en el mecanismo simbólico alegórico por excelencia, porque hace coincidir lo real y lo onírico, los hace coincidir. Ahora, la idea de que coinciden sueño y realidad es muy relevante en cuanto al arte se refiere, porque identifica al sueño como lo simbólico y la realidad como lo simbolizado. Según propone Morán, se trata del arte donde combinan más perfectamente uno con el otro, sueño y realidad, y por tanto que más se acerca a la percepción prehistórica del arte y sus rituales mágicos religiosos. Escribe en este sentido, y para terminar, el universo del cine puede aproximarse al de la percepción primitiva. Los procesos psíquicos que entran en juego, tanto en el caso de la visión mágica como en el de la percepción práctica, están mucho menos diferenciados en los primitivos que en los civilizados. El cine opera una especie de resurrección de la visión primitiva del mundo, al volver a encontrar la superposición casi exacta de la percepción práctica y de la visión mágica, su conjunción sincreta. En pocas palabras, el hombre prehistórico posiblemente era el mejor cineasta, según lo que está queriendo decir aquí Morán.